Hola, hola, muy buenas tardes, me da muchísimo gusto saludarlos. Este lunes 3 de agosto ya estamos recta final de este año que se ha ido como agua, pero como siempre es un placer recibirlos aquí en Sociedad Viva y hoy tenemos un programa, híjole, muy interesante, muy importante sobre todo e informativo, porque lo que tenemos las personas a veces es tanta falta de conocimiento, ignorancia, en fin, ahorita platicaremos todo esto relacionado al tema del día de hoy, que es el cáncer, pero quiero presentarles a un invitado que le agradezco muchísimo el que nos acompaña el día de hoy, el doctor Francisco Javier Ceja. Doctor, muchas gracias por acompañarme. Hombre, gracias a ti por la invitación, en verdad estoy muy contento, muy emocionado de estar aquí con tu público y contigo. No, hombre, al contrario, muchas gracias porque nos vas a ayudar a dar un panorama de todas estas dudas y todos estos mitos, en fin, todo lo que hay alrededor del cáncer, que desgraciadamente es una enfermedad de la cual no tenemos, insisto, como lo decía hace rato, tanta información, tanto conocimiento y a veces actuamos erróneamente. Pero bueno, antes de iniciar, me encantaría decirles rápido la semblanza del doctor para que ustedes sepan de él. Él es médico cirujano y partero por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, especialista en radio-oncología por el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS y con formación en radio-neurocirugía. Actualmente forma parte del servicio de radioterapia del Centro Médico Nacional Manuel Ávila Camacho del IMSS y ha complementado su preparación con capacitación en técnicas avanzadas de radioterapia en México y en el extranjero, incluyendo Alemania, Toronto y Seattle. ¿Es correcto, doctor? Es correcto. Correctísimo. ¿Alguna cosa que me haya faltado decir? No, para nada, esa es una semblanza pequeña de toda la formación que hemos tenido a través de los años, ya con 22 años de experiencia en el manejo del cáncer, ¿sí? Y siempre aprendiendo algo nuevo, porque el cáncer no tiene palabra, ¿no? Entonces hay que estar siempre adelante de él. Es correcto, y esto que estás diciendo, el que tienes que estar preparándote para ir, ahora sí que conforme va avanzando, ¿no? Tanto la ciencia como las enfermedades. Primero quisiera preguntar, ¿por qué te decidiste sobre ser oncólogo? O sea, ¿qué es lo que activó como persona, Francisco Javier, que dijiste, dedicarme a esto? Yo pienso que lo mismo que mis colegas oncólogos,
Nosotros siempre hemos tratado, o cuando recién sales de la carrera de oncología, lo que quieres es eliminar el cáncer. Esa es tu meta, acabar con este problema que cada vez se va haciendo más difícil, más complicado, causa muchísimas muertes. Entonces lo que queremos es erradicar el cáncer. Es una tarea difícil y titánica, pero eso fue lo que me estimuló, tratar de eliminar esta enfermedad, problema de salud pública. Eso que estás diciendo es tu sentir, pero no traes de algún familiar que padeció y dijiste, por esto me voy a dedicar o fue porque dijiste, yo quiero, nada más porque sí, a mí se me antoja ser una persona que quiera aportar algo al mundo. Sí, si mal no recuerdo, más o menos corrían algunos años atrás, en el segundo año de medicina, Ajá. tuvimos unas excelentes conferencias que nos llevaron a la Facultad de Medicina del Instituto Nacional de Cancerología, aquí en Puebla, y fue tan estimulante, tan gratificante saber los avances, la tecnología, lo que existe para el tratamiento del cáncer, y yo creo que eso fue lo que me estimuló. No hay algún punto de que algún familiar, etcétera, no, sino simplemente la emoción que me daba el tratar a los pacientes con cáncer, ¿no? Hablando de familiares, por ejemplo, tengo familiares muy cercanos que han tenido cáncer, que he tenido el desfortunio de tratarlos, afortunadamente les ha ido bien, pero no, es el gusto simplemente de tratarlos. Eso que estás diciendo es muy loable, porque normalmente la mayoría de las personas cuando van a estudiar o dedicarse a algo, traen un trasfondo, ¿no? O sea, de algo, el porqué, y tú es por el gusto, y eso creo que eso está buenísimo, porque así gente como tú necesitamos en este mundo, que sea no nada más porque me pasó, ¿sabes? O sea, esta parte me pasó, entonces por eso me voy a involucrar en esto. Te felicito, doctor, muy bien. Vamos a empezar con el tema para que la gente vayamos entendiendo esto. ¿Por qué el cáncer sigue siendo una enfermedad que nos genera tanto miedo? O sea, al oír esa palabra, lo primero que dices, me voy a morir. O sea, esto en automático los seres humanos lo tenemos como hilado. ¿Por qué genera esto cuando tú mismo lo acabas de decir con tus familiares, que qué bueno y que todo salió para bien? Hay muchas posibilidades de que si se detecta a tiempo no pase a mayores. Yo creo que tiene mucho que ver con la desinformación y los mitos sobre el cáncer. Muchas veces se ha romantizado esta enfermedad, desafortunadamente, en algunos medios de televisión, ¿no? Ponen programas catastróficos que tienen el cáncer y que va a sufrir toda la familia. Entonces toda la gente poco a poco ha ido o tomó esa información como cierta, como verdadera. Entonces te dicen cáncer y todo el mundo se pone nervioso, inclusive gente que no se va a checar o a tratar a tiempo por el miedo de que sí sea cáncer. Entonces eso hace que se retrase el diagnóstico y que cuando ya el paciente ya tiene una etapa avanzada, y entonces ahí sí las cosas se ponen complicadas. Yo creo que es la desinformación que se puede tener. Oye, ahorita esto que estás diciendo, conozco mucha gente, y te debe de pasar con tus pacientes, que no van a checarse precisamente porque me van a dar la mala noticia, entonces mejor no me checo y sigo en la ignorancia. Esta pregunta que te voy a hacer, ¿quiénes hacen más este tipo de situaciones, los hombres o las mujeres? Los hombres, no sé, perdón por la expresión, pero los hombres somos más llorones que las mujeres, somos más miedosos. La mujer, no sé, yo creo que por costumbres, usos, no lo sé, la mujer es más noble. La mujer desde joven se hace su papá Nicolau, se hace su mastografía, se hace sus estudios, porque sabe que es por su bien, lo sabe por costumbres, no lo sé, no tiene ningún problema de que sea revisada en un consultorio médico institucional donde hay residentes internos, médicos. La mujer es muy noble, el hombre no, el hombre es necio, reacio y no, hombre, ¿qué me van a tocar? ¿Qué me van a agarrar? ¿Qué me van a hacer? No lo voy a hacer. Ya cuando de veras les está doliendo es cuando muchos hombres acuden. Ya van. O cuando la mujer le dice al hombre, te llevo porque tú no quieres ir. Sí, fíjate que yo lo he notado ahora sí que alrededor mío, en mi círculo, que sí, los hombres les cuesta muchísimo más trabajo, sobre todo, por ejemplo, en el caso de que las mujeres nos hacemos el chequeo anual de senos y de ovarios y matriz y todo eso, y por ejemplo a los hombres les cuesta trabajo hacerse el de próstata, no, sí,
casi para excomulgarlos. Sí, ¿no? sí, o sea, sí. no, a mí nadie me va a tocar y hasta que me muera nadie me va a tocar. Y eso, y fíjense que, bueno, tú debes de decirme cuál es el porcentaje de cáncer de próstata en los hombres. Mira, el cáncer actualmente en el último censo del INEGI del 2023, en relación con el GloboCan, que es el registro mundial del cáncer, se registra que es la tercera causa de muerte en este país, el cáncer. De ahí las mujeres tienen desafortunadamente un porcentaje en mortalidad en cáncer de un 54% y los hombres un 47%. Desafortunadamente las mujeres se enferman más. Aunque yéndonos en un trasfondo, yo creo que las mujeres se registran más que se mueran. O sea, yéndonos en un trasfondo más por acá. Pero bueno, en registros oficiales existe más propensión a que la mujer padezca más cáncer que los hombres. Ok, eso es interesante lo que estás diciendo, porque como dices, a lo mejor no todos los hombres van y efectivamente se registran o no van ni siquiera al doctor a checarse, y entonces a lo mejor desgraciadamente fallecen y ni siquiera dieron tiempo de que tuvieran algún tipo de tratamiento. Oye, ¿cuáles son los mitos más comunes sobre el cáncer? Y así los mitos que más nos invaden ahora sí que a las personas. Los mitos, bueno, son más en relación a los tratamientos, pero bueno, los mitos son con respecto a la alimentación. No siempre la alimentación está cargada de algún problema, de que comes esto te va a dar cáncer, no comes esto no te va a dar cáncer. No siempre, no todos los cánceres están relacionados a la alimentación. Existe uno con respecto a la terapéutica que muchos pacientes nos dicen pero si a mí no me duele nada, ¿cómo es que tengo cáncer? Yo no creo que tengo cáncer, es otro mito. El cáncer dicen que no duele, pues por eso es tan agresivo el cáncer, porque ya cuando duele ya está más avanzado. Ya está avanzado. O otro mito es el de las células madre, ¿no? Estás en tratamiento y el paciente te pregunta, oye doctor, ¿y las células madre no me va a ir mejor que con el tratamiento que tú me ofreces? Esos son algunos de tantos mitos que te pueden decir. La medicina alternativa, la uña de gato, los gorgojos chinos, el veneno de alacrán cubano. Inclusive he conocido pacientes que se van hasta Cuba directamente a administrarse ese tipo de tratamientos alternativos y al final de cuentas regresan con nosotros para ser tratados, pero ya más tarde. Oye, tipo de tratamientos alternativos, ¿tienen algún beneficio? Okay. ¿Algo que aporte? Ahorita se me figuró lo que siempre les comento a mis pacientes cuando están en consulta. Yo no estoy en contra como tal de la medicina alternativa, o sea, no me arranco las vestiduras de que no se tome eso. Pero generalmente lo que nosotros como oncólogos en las 3 subespecialidades de oncología, que es la cirugía, la oncología médica y la radioterapia, está descrito en las guías internacionales de tratamiento. Como se trata, todos los oncólogos del mundo deben de tratarte de la misma manera. Con recursos o sin recursos es de la misma manera. Todo lo que está fuera de ese círculo de tratamiento no está demostrado que sirva, porque si funcionara ya lo estaríamos dando. Entonces yo les digo a mis pacientes, ok, puedes tomarte lo que tú quieras, puedes ir y la religión, el fluorescence, estoy dando marcas, bueno, lo que sea, pero lo importante son 2 cosas nada más con la medicina alternativa en este tipo de problemas, o en cualquiera, que cumplan 2 cosas. Uno, que no te saquen el dinero, porque hay mucha gente que se aprovecha, sí, es correcto, se aprovecha del miedo, de la idiosincrasia de las personas para sacarle el dinero. Y 2, que no te intoxique, porque aunque sean cosas naturales, son cosas que tienen sustancias tóxicas. Les pongo el ejemplo, la mala hierba es una hierba natural que crece natural y te puede causar problemas. Entonces, si su medicina alternativa cumple con esos 2 criterios, adelante, pero siga mi tratamiento. Sí, ahora sí que hay que irse. Bueno, yo sí soy de la opinión, muy respetable a los que hagan o lleven este tipo de tratamientos alternativos. Yo sí soy 100% de la medicina, porque por algo ustedes estudiaron, siguen estudiando, se siguen actualizando, y para eso la ciencia está. Yo sí soy ciencia 100%. Oye, otros de los mitos que te quería preguntar, que ese es como yo creo el más común desde mi punto de vista, que te dicen que te puede dar cáncer si eres propenso, o eres más bien propenso a que te dé cáncer si traes algún familiar con algún tipo de cáncer. ¿Esto es cierto? O sea, ¿sí somos realmente propensos si algún familiar tiene algún tipo de cáncer, o es mito? La gran mayoría de los problemas oncológicos traen un trasfondo genético, ¿sí?
O sea, se ha visto totalmente las dos patologías más importantes, el cáncer más común en hombres y en mujeres en este país, y en el mundo, es cáncer de próstata en los hombres, cáncer de mama en las mujeres. Ahí sí hay un factor 99% genético totalmente. Son factores de riesgo, de hecho. El que tengas un familiar de primer grado, en este caso tu mamá, una tía, tu abuela y luego tu mamá, entonces tú tienes un alto porcentaje, a diferencia de una mujer que no tiene ese gen de que te vaya a dar cáncer, y tú tienes que empezarte antes a hacerte los estudios de control previos a que tengas algún problema. Inclusive para la mastografía está permitido que se les pueda hacer más jóvenes a las mujeres que tienen antecedentes de los familiares. En los hombres igual, siempre tiene que haber un factor genético, su padre, su abuelo, algún tío por alguna parte que tuvo un problema genético, un problema de cáncer. Desafortunadamente tú vas a tener el problema, y también los hombres. El desafortunado tacto rectal que le tienen miedo a los hombres, ese se tiene que hacer más temprano si tienes ese antecedente, porque tu carga genética es mayor que los comunes. Ahí sí, la alimentación per se no tiene nada que ver. Que comiste esto, que no comiste esto, que tomaste leche, que no tomaste nada. Prácticamente la gran mayoría de este problema, de estas y muchas enfermedades oncológicas, son cuestiones genéticas. Oye, ahorita que estás tocando el tema de la alimentación, a estas alturas que vamos con todo lo platicábamos fuera del aire, todo lo que viene con las redes sociales y la información en internet, ha sido un punto de discusión la alimentación, que porque ahora viene más cargada con hormonas, no sé qué, y entonces ya todo es free gluten, de gluten y 20,000 cosas. Vegano, que ya casi todo te hace mal comer. ¿Estás de acuerdo conmigo? Porque así es la información que ahorita estamos recibiendo nosotros. ¿Es real o estamos en un mundo que nos está manipulando? Hay algunas enfermedades oncológicas, como por ejemplo los tumores de cabeza y cuello, de esófago, de estómago, sí están en relación con algunos ciertos tipos de alimentos, como los productos ahumados, la cerveza, ¿sí? Son la cerveza, el alcohol, la cerveza clara, la cerveza oscura. Hay diferentes tipos de cáncer de cabeza y cuello que te puede dar, pero ahí sí son alimentos directos. Pero el problema actual que está viviendo, por ejemplo, para el cáncer de mama o para otro tipo de cáncer ginecológicos, es la obesidad. Hayas comido lo que comas, ¿sí? Más cerveza, menos cerveza, más leche, es la obesidad per se. E inclusive es un factor de riesgo también para que te regrese la enfermedad, la obesidad per se. Ok, entonces digamos que el punto que sí puede como persona el peso. El peso, ese es el problema. Pues es la enfermedad del mundo actualmente, sí, ¿no? La obesidad, el síndrome metabólico que combina obesidad, dislipidemia, alteraciones en el manejo de la insulina o de la glucosa. Entonces el estrés, ese tipo de problemas combinados pueden conllevarte a un factor predisponente para cierto tipo de cánceres. O sea, no a fuerza vas a tener todos, pero sí hay algunos que van dirigidos a ese tipo de problemas. Fíjense, eso es interesante porque no es lo mismo, por ejemplo, las personas fumadoras evidentemente van a tener el riesgo de desarrollar un cáncer de pulmón, porque obviamente pues, si fumas mucho tienes más riesgo, ¿no? Ahí es como claro a lo que vas, pero esto del peso te puede desencadenar en diferentes tipos de enfermedades. No solo porque relacionamos mucho la obesidad con la diabetes y no vemos todo lo que puede ver también, ¿no? Que se puede desarrollar en otras enfermedades, y como bien lo decías, la obesidad es nuestra enfermedad a nivel mundial, y en México creo que más, ¿no? Estamos... Sí, mucho problema de obesidad. Oye, hablando de eso, ¿qué hábitos nos ayudarían como para reducir los riesgos de cáncer? Que disminuir, pues los hábitos importantes para disminuir la obesidad, ¿no? No comer demasiados carbohidratos, alejarte de las harinas en lo posible. No sé si todos recordamos el plato del buen comer que nos enseñaron desde la primaria, llevar esa dieta balanceada donde sí puedes comer un poco de harinas, un poco de pan, un poco de tortilla, etcétera, pero un poco. De hecho es la parte más pequeña, más verduras, más frutas. Tenemos que comer carne para evitar problemas de escorbuto, que es otro problema diferente, independiente del cáncer, que esa es otra moda que se ha puesto actualmente, el no comer carne. Sí, los veganos y los... Claro, a lo mejor espero que no se vaya ningún vegano ahorita en la transmisión, pero el problema surge de otro tipo de problemas que te trae el no comer carne. El cuerpo humano está hecho para digerir la carne,
necesita un cierto de ciertas proteínas esenciales que no te las da ningún otro producto. Pero bueno, ya nos estamos metiendo en otro punto. El hacer ejercicio constantemente, disminuir el estrés emocional, tratarte desde un principio problemas de presión, de azúcar, de dislipidemia, para evitar este tipo de problemas. Pero el ejercicio es muy, muy, muy útil. Y eso, el ejercicio, creo que el 80% de las personas no lo hacen, es muy poca la población que hace ejercicio. Realmente por eso tenemos el problema de obesidad aquí en México. Entonces, bueno, pues hay que tener una buena alimentación. Los veganos, híjole, qué complicado, digo, ese es otro tema para otro día, pero sí creo que esta parte de que lograr sustituir a la carne animal, no hay forma con todos los suplementos que hay. Oye, los suplementos, hablando de eso, ¿te pueden generar algún daño que se vaya en un tipo de cáncer? Porque la gente también ahora, tanto los que son veganos o vegetarianos, o los que hacen ejercicio, así de ejercicio de alto rendimiento, toman muchísimos suplementos. ¿Tiene riesgo los suplementos? Dependiendo del tipo de suplemento, ¿no? Hay unos tipos de suplementos alimenticios en los cuales son muy nobles, entre comillas, los ingieres, si tu cuerpo los necesita los toma y si no los necesita los elimina, pero hay otro tipo de suplementos, sobre todo que se utiliza en personas de alto rendimiento, que utilizan cuestiones ya muy intensas, entonces ese sí debe ser bajo un estricto control con alguien relacionado al área de la salud. No es simplemente que vas a un gimnasio, te recomiendo esto y el coach, no. Tiene que, o sea, sí se puede hacer porque los atletas de alto rendimiento pueden tomarlo, pero siempre bajo una supervisión médica, siempre. Eso es importante porque normalmente la mayoría de las personas van al gimnasio y solo hacen caso a lo que el entrenador o el coach les indica y luego vienen problemas, híjole, de todo tipo por esos suplementos hepáticos, renales, del hígado y demás. Pero bueno, ¿qué señales de alerta no debemos de ignorar? O sea, tú como doctor, ¿qué dirías? Hay que tener ciertos puntos de decir, porque, insisto, los seres humanos somos muy dejados o dejados. Y te voy a contar por qué. Y se los voy a contar al público. Yo acabo de pasar una situación, me acaban de operar hace unas semanas de la matriz, me quitaron el útero, porque desde el año pasado el doctor me había revisado y me dijo, oye, tienes no fibromialgia, endometriosis. Y me dijo, vas a requerir tarde o temprano que te operes, y como buena persona lo dejé, porque yo dije, los síntomas que tengo pues es lo normal por la endometriosis, ¿no? Entonces no, yo dije, me espero que pase el tiempo y ya cuando pueda me opero. Para no hacerles el cuento largo, voy a consulta en mayo y resulta que, bueno, ya estaba a 3-2 de que la endometriosis ya me había invadido otros órganos y entonces ya se me estaba volviendo en un camino ya peligroso. ¿Qué señales? En mi caso, yo lo tomé en que me estaba pasando porque yo ya traía unas señales, ¿no? Que yo dije es por la edad, ya estoy entrando en premenopausia, ¿no? Entonces, como que a veces las personas somos así, pensamos que todo es normal. ¿Qué señales? Y que gracias a Dios fui a tiempo y ya me operaron y sí, ya estaba la endometriosis, invadió otros órganos. ¿Qué señales son las que tú le recomiendas a tus pacientes de decir, a ver, si tienes este tipo de señales, no las dejes? Porque en mi caso yo te puedo decir que yo pensé que era normal, o sea, pensé que era como las etapas normales de la edad en la que estoy, en lo que estaba yo pasando en mi cuerpo. Lo importante es que los síntomas que tú tengas, porque sería a lo mejor prolongar un poquito, porque cada patología oncológica tiene su síntoma diferente. Nódulos, secreciones, sangrados, diarrea, vómito, aftas, llagas, etc. Entonces, independientemente del problema que tú tengas, lo primero que tienes que hacer, bueno, como buena persona normal, como dice, no me duele, no me siento tan mal, esto fue porque comí mal, es que me fui para acá. Son 3 días en los cuales tú puedes automedicarte, entre comillas, con algo muy sencillo. Pasan los 3 días y no te has mejorado. De hecho, en los medicamentos que puedes comprar en cualquier súper, en farmacia, dice, si después de 3 días no mejoras, consulta a tu médico. Pasan los 3 días, vas con tu médico. Ya fuiste con un médico, el que sea, y pasaron ya 2 semanas, 3 semanas y sigues con el mismo síntoma, entonces ya tienes que acudir
con alguien relacionado a la oncología, ya sea un oncólogo médico, un oncólogo cirujano o un oncólogo radioterapeuta. Pero sí, es lo importante, que el síntoma que tengas no lo dejes pasar o no lo veas normal. He tenido pacientes, ahorita el primero que viene a mi mente es un paciente con un cáncer de piel que le salió una ulcerita en la frente y la ulcerita ya se hizo común y iba y venía, y pasó un año, pasó 2 años y de repente al tercer año, ¡pum!, una bola del tamaño casi de su puño. Pero es que yo creí que era normal, pero no, nada es normal. Nada que está fuera de lo que tú tienes normalmente, de lo que tú te ves en el espejo todos los días. Si hay algo diferente, no está bien. Es justo lo que te estoy diciendo. Uno piensa que es normal porque, como el caso de tu paciente, en mi caso pensamos que era normal y ya cuando vimos ya la situación ya se vuelve más complicada. Entonces, esto que está diciendo el doctor es muy importante que, como dices, si esto es persistente, chéquense por favor, porque hay algo ahí que el cuerpo está dando señales de alerta para que nos vayamos a atender y no tengamos problemas el día de mañana de ya llegar y decir, híjole, ya está en una cosa más grave o ya está en una situación que ya no hay nada que hacer, que es lo que pasa mucho, por ejemplo, en el caso del cáncer cervicouterino. Creo que es de las cosas, no sé si será, y tú corrígeme, por las costumbres, la educación, las posibilidades, pero por eso ya las mujeres creo que cuando llegan a ese grado de cáncer es porque no lo vieron a tiempo o porque no tuvieron la información. Insisto, también los usos y costumbres, también, ¿no? En zonas a lo mejor no que tengan otro tipo de costumbres, pasa mucho esto, ¿no? Sí, por ejemplo, hablando del cáncer cervicouterino en particular, el principal síntoma o el primer síntoma de un cáncer cervicouterino es el sangrado transvaginal anormal. Entonces empiezan con un sangradito que va y viene, después ese sangradito que va y viene ya no se va tan rápido y después cada vez va aumentando, pero la mujer por los usos o le pregunta a algún familiar, a algún vecino, a algún amigo, ve en las redes sociales, no, pues es que estás con problemas de ovarios, que porque tu regla no está muy bien, estás entrando en menopausia y por eso no tienes problemas. Entonces dejan ese sangrado y pasa un año, pasa 1 año y medio, y cuando se viene una hemorragia que casi les va la vida es cuando dicen, ay, creo que ese ya sangrado no era normal. Así es. ¿Para qué esperar tanto, no? Sí, es que así nos pasa en muchas cosas a los seres humanos que no nos damos cuenta. Pero bueno, qué bueno que nos estás dando estos tips de recomendación. Acuérdense, ya cuando pasan más de 3 días hay que checar al doctor para ver que todo funcione bien. Tú que estás en la radioterapia, ¿cómo ha evolucionado a últimas fechas esta parte de la ciencia en la medicina? Ok, pues sobre todo en los últimos años ha dado pasos muy, muy importantes tecnológicamente hablando. La radioterapia es una especialidad que desde el año 1800 fue que empezaron a verse los primeros isótopos radioactivos, los hermanos Curie, etcétera, y ha ido evolucionando. El acelerador lineal fue el siguiente paso, las bombas de cobalto. Actualmente la alta gama, la alta tecnología, la inteligencia artificial, los chips, ha hecho que los equipos de radioterapia sean equipos más sofisticados. Estamos hablando que son aceleradores de partículas atómicas, o sea, no es un simple aparato de rayos X que toma radiografías, sino estas partículas atómicas aceleradas causan destrucción de los tumores. Entonces, lo que está haciendo la tecnología de la radioterapia actual es ser más intenso en la dosis a darle al tumor, pero disminuyendo la dosis a los órganos que están de riesgo alrededor. Recordemos que el tumor está dentro del cuerpo. Entonces lo que quieres dar es en la mayor dosis posible al tumor y la menor dosis posible para evitar los efectos secundarios, ¿no? Un tumor, por ejemplo, de un cáncer cervicouterino, pues tienes ni más ni menos que atrás tienes el recto, adelante tienes la vejiga, las cabezas femorales, el plexo sacro, los intestinos, son órganos que tienes que cuidar para que no se queden con secuelas como la radioterapia de hace unos 40 años, 30 años, en las cuales prácticamente ir a la radioterapia era que tuvieras una convalecencia muchas veces catastrófica, que te hacía la vida muy difícil de recuperar antes de recibir el tratamiento. Ahora prácticamente muchos de los tratamientos que tenemos, el paciente recibe el tratamiento de la radioterapia y se puede ir a nadar, se puede ir a trabajar, puede hacer muchas actividades por la alta precisión de los tratamientos, de los equipos actuales que tenemos. Oye, ahorita que estás diciendo eso,
¿Los tratamientos siguen siendo tan agresivos como antes? Sí. Siguen siendo igual de agresivos o a veces hasta más agresivos, pero la tecnología nos permite de que prácticamente esa agresividad sea solamente para el tumor. Ok. ¿Sí? Y para los órganos de riesgo sí reciben dosis de radioterapia, pero ya no igual de intensa que la que recibe el tumor. Una dosis menor que le causa menos efectos secundarios. Muchas veces les digo a los pacientes, mire, si usted quiere que no tenga efectos secundarios con la radioterapia, tendría yo que sacarle el tumor, darle radioterapia y volverse a meter el tumor. Pero como eso no se puede, es complicado. Los efectos secundarios es porque la radioterapia entra y sale, entonces atraviesa algunos tejidos, pero lo que nosotros cuidamos es que esa salida no le cause tantos problemas a los pacientes. Ok. Oye, cuando ya estás atendiendo a una persona que ya tiene un cáncer, es importante que reciba tanto el enfermo como la familia apoyo psicológico, porque me imagino que es una situación que, como lo decíamos en un principio, que te dicen la palabra y dices, ya me voy a morir. Sí es importante ir a la par, ahora sí que tanto el especialista como ahora sí que la salud mental. De hecho, hay algunos especialistas o algunos profesionales de la salud en las cuales existe una especialidad que se llama psico-oncología. Entonces, un psicólogo especial para pacientes que sufren el duelo de padecer cáncer, porque esta enfermedad no es solamente la enfermedad de un paciente, la sufre el paciente y la sufren sus familiares. Es un contexto que engloba a toda la familia y que puede causarles problemas a los dos, no solamente a los pacientes, sino también a los familiares. Entonces, se engloba en la ayuda a los pacientes y es importante a los pacientes que tienen el cáncer y a los familiares. Sí, correcto, porque no nada más es el enfermo, o sea, es todo el alrededor del núcleo y son situaciones muy difíciles que a veces no logramos comprender. Doctor, tú que estás en el sector salud, ¿cómo ves ahorita el sector salud? Porque creo que vamos a entrar un poquito en polémica, porque creo que el sector salud está ahorita pues dejando mucho que desear, ¿no? Aquí no vamos a hablar a nivel mundial, sino a nivel nacional. ¿Cómo lo ves tú? Tú que estás adentro, porque también a veces la gente nos dejamos llevar por especulaciones que te van diciendo, no es de que no hay medicinas, no hay tratamientos, no hay lugares, en fin, todo esto que la gente te va diciendo. Tú que estás ahora sí que viviéndolo, ¿qué nos podrías decir? ¿Cómo está ahorita nuestro sector salud? Es complicado, el sistema de salud actualmente está teniendo algunas carencias y sobre todo falta de crecimiento, y eso se está reflejando en que el cáncer, como la pirámide poblacional ya se volteó, entonces los que eran jóvenes en los 80s, 90s, ¿sí? Ahorita ya se volvieron viejitos y son los que están empezando a tener cáncer. Si ahorita tenemos muchos pacientes con cáncer, vamos a tener más, y nuestro sistema de salud no está alcanzando a cubrirlos. Se habla mucho de las instituciones. Yo trabajo para una de las instituciones de las más grandes de aquí, de hecho es la que ahorita está llevando la carga del sector salud, ¿sí? Es que ahí vas a ir a morir, nadie te quiere atender. No es que seamos malos, es que son muchos los pacientes, y entonces cada vez hay más y los recursos cada vez se van haciendo más limitados, entonces las filas cada vez se están haciendo largas. Yo estoy seguro que ninguno de mis colegas, ninguno que trabaja en el sector salud se levanta para decir, no, es que hoy no lo quiero atender, hoy no voy a operar, hoy no voy a dar radioterapia, lo voy a dejar al final. No, es que no alcanza y la fila se va haciendo larga. Veo pacientes hoy y les digo, mire, no es que no quiera verlos ahorita, es que atrás de usted ya hay un paciente que ya lleva 3 meses esperando, al igual que usted. Entonces, ¿a cuál de los dos están metiendo? Entonces se hace muy complicado porque no hemos tenido ese crecimiento a la par del crecimiento de esta enfermedad oncológica de nuestros pacientes. Está algo complejo. Oye, ¿qué es lo que les afecta más? ¿La capacidad que no tienen? Que evidentemente eso es lo que se aqueja a muchas personas, que no dan citas luego obviamente, como si vas con un particular, que a lo mejor te pueda que también con los particulares ahora ya no es como antes, que te daban a lo mejor para la otra semana. Ahorita ya también con los particulares tardan en darte cita. Esta parte de que es tardado en el sistema de salud que te atiendan, o la falta de medicinas, que también es de lo que se aquejan muchísimo las personas, sobre todo justo en el cáncer. Y hay
un tema atrás de todo lo que se quitó de medicinas, ¿no? Y que desde Sí. gobiernos ya anteriores venimos con ese problema. Desafortunadamente es multifactorial. Falta de insumos médicos, medicamentos, gases, etcétera, falta de infraestructura, falta de equipos, falta de profesionales, no lo creo, porque profesionales a lo mejor pudiera haber un volumen que se pudiera compensar con los pacientes, pero como no hay recursos para contratar y aparte no hay infraestructura para meter esos médicos, entonces eso todo te va haciendo un problema. El problema de los institutos de salud es que tienes que pasar por los 3 niveles, tienes que llegar a un primer nivel, y de ese primer nivel, si no estabas dado de alta, tuviste descuido, tienes que tardar administrativamente, de ahí te pasan a un segundo nivel, y en el segundo nivel también ya pasas por un trámite administrativo, falta de insumos, y cuando llegas a un tercer nivel, si tu enfermedad te evolucionó de más rápido que tu pase, no llegas, ¿no? Desafortunadamente. Y en la privada, aparte de que sí también el volumen ha ido aumentando, también pues los costos han ido aumentando. Esa tecnología que estábamos hablando, y si habláramos de quimioterapia, que no es mi especialidad, pero si habláramos de quimioterapia, existen actualmente terapias blanco, que es medicamento altamente dirigido hacia las células. Ya no es la quimioterapia tradicional que te la daban y te tiraba todos los cabellos porque arrasaba completo. Ahora es terapia directamente dirigida hacia el tumor y sin que te cause tantos efectos secundarios. Pero estamos hablando de medicamentos que te cuestan entre 20,000 pesos, 80,000 pesos, 120,000 pesos mensuales durante año y medio, que difícilmente solamente las aseguradoras pudieran aguantar, ¿no? O un paciente con una cierta capacidad, pero no el público en general puede aguantar ese peso. Y aparte le echas quimio y después un tratamiento de radioterapia que lleva un peso, y después que crees que te tienen que biopsiar o te tienen que hacer una cirugía. Entonces eso todo va siendo complicado. Los costos y a nivel institucional la falta de insumos es un... Sí, híjole, es que pasar por una enfermedad así, aparte del desgaste físico y emocional, es el desgaste económico, porque como bien lo dices, son tratamientos carísimos, y muchas veces dejas la vida entera ahí endeudado por los tratamientos. Y justo ahorita que estás hablando de esto, ¿qué avances le dan esperanza o sea, para al cáncer en un futuro? ¿Cómo ves tú en un futuro? ¿Qué avances se ha tenido? ¿O crees que esto en algún momento, no es que ojalá se llegara a erradicar, encontráramos la cura de todo, ¿verdad? Pero ¿qué avances tú ves así? Que digas, esto sí puede tener un futuro bueno. Quitando los problemas que hablamos hace un rato de infraestructura, vamos a hacer que un paciente tiene los recursos institucionales o los recursos económicos para llegar al final de cuentas a recibir todo el tratamiento como lo dictan las guías internacionales de tratamiento. Aquí lo que hemos visto es que la expectativa de vida con el paciente de cáncer en muchas patologías se ha ido prolongando. El cáncer de mama antes era una enfermedad de pocos años en las pacientes. Ahorita la expectativa de una mujer para un cáncer de mama bien tratada va aumentando, al igual que el de próstata. Últimamente el cáncer de pulmón está teniendo mucha investigación, y está haciendo también que el cáncer de pulmón, que antes era catastrófico, te daba prácticamente cáncer de pulmón en cualquier etapa y era mortal. Ahorita les está dando expectativas. O sea, la gente está viviendo más con cáncer. ¿Por qué? Porque las nuevas tecnologías, los nuevos avances científicos están haciendo que la gente viva más. Ojalá y alcancemos a ver el día en que ya no tengas que gastar tanto para llegar a ese punto de supervivencia. Eso estaría maravilloso. Ese creo que es el reto actual. Tecnología hay, avances médicos hay, sí, pero el problema es eso, el acceso que la gente pueda tener a ese tipo de tratamientos. Sí, es muy cierto lo que estás diciendo. Ojalá lleguemos a ese día con ese sistema. Bueno, hablando de salud pública, que estemos como Dinamarca, como siempre hemos querido estar, ¿no? En esa comparación, en todos los aspectos, no solo en el sistema de salud. Doctor, ¿cuál es el cáncer más agresivo que hay? O sea, que para las personas, ¿cuál sería el más agresivo que tú consideras? Okay, ¿cuáles son? De los más agresivos, mencionamos que la curva de supervivencia y la etapa clínica no está en relación a la mortalidad, que son agresivamente mortales, a pesar de que te traten, de que te den quimio, radio, cirugía, terapia blanco, lo que tú quieras,
ese tumor no es de difícil control. Es el cáncer de páncreas, es prácticamente mortal. Una vez con el diagnóstico de cáncer de páncreas, tu expectativa de vida es 1 año. Aunque se ha detectado a tiempo. Te hagan lo que te hagan. Bueno, si estamos hablando que es un cáncer que si te detectan una etapa 1, que es difícil porque no tienen ningún síntoma. No tienen síntoma. ¿sí? La supervivencia puede ser mayor, 5 años, etcétera. Pero una vez que se entra el cuadro del cáncer de páncreas, es 1 año de vida. El glioblastoma multiforme, que es el tumor más agresivo del sistema nervioso central, cuya expectativa sin tratamiento es de 12 meses y con tratamiento de 14 meses, prácticamente nada. Uno de ellos, bueno, no sé, el Loco Valdés, el de ese tipo de tumor. Es el sistema nervioso central de la cabeza. Sí, es el más agresivo de los tumores. ¿sí? Ese sí o sí se han hecho, y hay muchas terapias, muchos tratamientos, se ha controlado, pero sí la expectativa de vida es muy corta, es muy agresivo. El cáncer de pulmón se ha estado controlando, pero sí sigue siendo demasiado agresivo el cáncer de pulmón, ¿no? Los demás cánceres oscilan en diferentes... el cáncer de ovario también, y ese también no da síntomas hasta que ya está en una etapa 3 o 4, que es cuando difícilmente los rescatas. Expectativa de vida, una vez al diagnóstico de una etapa clínica 3, pues es de 8 meses a 1 año y medio más o menos. Actualmente ya la oncología ya no es como antes, de que llegabas con un doctor, una eminencia en la oncología, y te decía, te quedan 1 año, 3 meses, 4 semanas, 24 horas, 38 minutos. Ya no es así. Prácticamente ya las supervivencias están en relación a los ensayos clínicos que han visto con un grupo de pacientes cuáles sobreviven más, y en esta etapa esta es la supervivencia, y en esta etapa este es el índice de respuesta, y en este le puedes dar tratamiento y en este no. Ya está un poquito más encuadrado cuál es el pronóstico de los pacientes, dependiendo del tipo del tumor, dependiendo del tipo de tratamiento y dependiendo de la etapa clínica que tenga. Ok. Oye, ¿y de los cánceres cuál sería el más leve, por decirlo de alguna forma? No es bueno tener cáncer, pero... Bueno, el que menos... Pero uno que es muy, muy común en la gente, el cáncer de piel no melanósico, el que es el no melanoma, ya sea el epidermoide o el vaso celular, es un tumor que tiene un índice de crecimiento muy lento. Entonces son señores, como te explicaba, son señores que llevan lesiones de 5 años y hasta que ya les está sangrando, ya les está doliendo, es que te van a ver, pero si no, ahí podrían quedar. Es de buena respuesta al tratamiento, es de, entre comillas, fácil tratamiento, ¿sí? Se puede, la cirugía es excelente, si no la radioterapia, quimioterapia. Entonces creo que sería el menos malo que te podría dar. Ajá, el menos malo. Este tipo de cáncer es que, por ejemplo, el cáncer lo podríamos evitar, ¿no? Lo evitamos cuando vas y te haces los estudios, el de mama o el de cervicouterino. Pero el de piel, ¿cómo saber que una manchita es cancerígena? O sea, porque a todos nos salen manchas de sol y como dices, ya, o sea, imagínate, todo el tiempo estaríamos, ¿no?, con esa preocupación de si es cáncer o no. Eso es por lo que decía que es muy fácilmente capturable este tipo de pacientes, porque prácticamente el diagnóstico está en el espejo. Tú todos los días te ves, y no solamente al vernos al espejo nos tenemos que ver que qué bien peinado estás, hoy sí me puse un poco más de maquillaje. No, es prácticamente conocerte tal y como estás. Este grano sí lo tengo desde hace tiempo, este no lo tenía, al día siguiente o a los 15 días, ¡ay!, ya creció, ya se puso. O sea, es de fácil visualización. Una lesión dermatológica, ya sea un lunar, ya sea un grano, ya sea una úlcera, ¿qué pasa? El tiempo que les mencioné, 1 semana, 2 semanas, está creciendo, está ulcerándose, ya sangró, no se me cura, hay que ir tras él. Ok, eso tómelo en cuenta, por favor, para que estemos al pendiente, porque imagínate, o sea, vas a la playa y te salen manchas de sol y luego ya no sabes si son manchas malignas o benignas. En México, ¿tú cuál considerarías que son los cánceres que más dan aquí y qué poblaciones a la que ataca más? Como lo mencioné, y eso lo vemos en la consulta, ¿no? Lo que más vemos es cáncer de mama y cáncer de próstata. Mujeres cáncer de mama, hombres cáncer de próstata, ¿sí? Generalmente el cáncer de mama, generalmente, no es la regla, arriba de los 40 años es cuando se presenta, en los hombres arriba de los 60 años. Últimamente se ha modificado muchísimo el cáncer y ya vemos chicas de 20, 19 años con cáncer de mama, hombres de cáncer de próstata de 50, 51 años, se ha ido modificando, pero no es la regla. Entonces,
cada problema oncológico está en relación a la edad, ¿no? Chicos menores de 19 años, lo más común es la leucemia o los gliomas benignos, jóvenes de etapa intermedia, cáncer de testículo, cáncer de ovario, mujeres en etapa intermedia avanzada, cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer cervicuterino. Entonces cada etapa tiene su patología, pero lo que más hay aquí en México es cáncer de mama, cáncer de próstata. Podría yo meter en la consulta que vemos cáncer cervicuterino, que a pesar que es una enfermedad que también es de fácil diagnóstico, entre comillas, todavía nos sigue dando dolores de cabeza. Sí, por lo que, o sea, lo que te comentaba yo de mi caso, que todavía seguimos pensando, no es parte de que es normal porque estoy en la premenopausia o porque siempre he tenido la menstruación de cierta forma, entonces confundimos como todo esto, ¿no? Y pensamos, pues es parte de lo normal, y no. Ahí llega un momento que ya no es lo normal y que ya tenemos que acudir al doctor, y si no vienen consecuencias más graves. ¿Algún tip que tú le darías a la gente así como para ser preventivos y decir, hagan esto en general? El primero es explórense, conózcanse, sepan cuándo está bien las cosas, cuándo hay un nódulo, una bola, una mancha, una úlcera, un sangrado, una diarrea, que no es normal en ustedes. No hay ningún síntoma que sea normal. Tienen que estar como siempre han estado. 2, vayan y háganse sus chequeos preventivos, ¿no? Las mujeres tienen cuando inician su etapa sexual, empezar a hacerse Papá Nicolau, revisión ginecológica, hacerse sus mastografías cuando ya tienen arriba de los 40 años, y cuando son más jóvenes y llegaran a tener antecedentes, pues un ultrasonido mamario que también les puede ayudar. Hacerse laboratorios de vez en cuando. En los hombres, su antígeno prostático, su revisión prostática, su ultrasonido prostático. Eso es en relación al público común mexicano, pero deberíamos de hacer lo que hacen en Dinamarca o en otros lugares, ¿verdad?, del mundo, que se hacen unas revisiones completas. Los estudios preventivos en otros países implica endoscopía, colonoscopía, tomografía, radiografía, ultrasonido, marcadores tumorales, etcétera. Traten de hacerlo cuando menos una vez al año. Tomar ese hábito de cuando menos una vez al año hacerse las revisiones pertinentes. Eso que estás diciendo creo que se da porque en los países de primer mundo ahí sí casi que te obligan, ¿no? A que te hagas estos estudios constantemente, que acá desgraciadamente en México no pasa, al contrario, estamos un poco rezagados, pero bueno, en general, pues como lo dice el doctor, creo que tenemos que tener cuidado nosotros mismos porque hay enfermedades, como lo decía, que no dan síntomas, y si no nos hacemos los estudios pertinentes, o por lo menos yo diría como mínimo, y tú dime doctor si estoy equivocada, exámenes de sangre, ¿no? Para ir viendo cómo va nuestro cuerpo. En la cultura de preventiva que últimamente se ha tomado esa cultura, existe el mes de octubre, el mes del cáncer de mama, donde a las mujeres sobre todo vas a cualquier laboratorio, cualquier gabinete, y hay descuentos para hacerte los estudios. No hay algún pretexto para que digas, es que no tengo dinero, me voy a esperar, ahorita tengo otras cosas. Octubre es un buen mes para poderse hacer esos estudios de control de todo. Hay que aprovechar eso que todavía tenemos, esperemos no perderlo. Doctor, antes de irnos vamos a mandar saludos y me encantaría que nos des ahora sí que tu conclusión. Saludos a todos los que nos están viendo, les agradezco muchísimo. Silvia Ceja, hermana, te mando un beso. Nena Micha, el mejor, muchas gracias. Silvia Ceja, el mejor, muchas gracias. Jorge Luis Castán, felicidades por el programa. Jorge Luis Castán, ¿cada cuándo recomiendas a los hombres hacerse el chequeo de próstata? Mínimo una vez al año. Fíjense, sí mínimo, no, o sea, no se dejen por favor los hombres son los que, como decíamos, son los que más se dejan. Silvia Ceja, gracias por tener invitados de la talla del doctor Ceja, gracias hermana, sí, ese es un honor que el doctor nos acompañe. Jorge Soto, interesante programa. El cáncer de colon es hereditario genéticamente, de ser así, ¿qué medidas preventivas se deben de tomar? Ok, el cáncer de colon está en relación, a que es hereditario, y de hecho hay un síndrome que se llama síndrome de poliposis familiar hereditaria, en el cual traes una línea genética en el cual hay varios de tus miembros que tienen esos pólipos, pero esos miembros nunca se hicieron una colonoscopía en esos estudios de control que tenemos. Si tú
tienes un antecedente de familiares con pólipos o familiares con cáncer de colon, entre tus estudios, no solo de la próstata, está la revisión por colonoscopía de tu colon. Y hay otro que está en relación a los hábitos alimenticios. También, ahí sí es una relación. Una persona que come mucha carne, que come poca fibra, que tiene estreñimiento, que tiene hemorroides, entonces hay que estar aguas con esas personas porque tienen esa predisposición al cáncer de colon. Se ha visto que el ácido acetil salicílico tiene un nombre comercial que no quiere decir nombre. El ácido acetil salicílico que tomamos normalmente para el dolor de la cabeza, ese es un preventivo de los pólipos. Se ha visto que la ingesta del ácido acetil salicílico a partir de los 40 años disminuye el riesgo de poliposis. Y el ácido fólico, que no solamente sirve para la cabecita para que seamos más listos, sino también funciona a partir de los 50 años para disminuir el riesgo de cáncer de colon. Chequen eso, por favor. Eso es importantísimo. Lo que está diciendo son medidas preventivas, y el cáncer de colon también es un cáncer muy agresivo. Coman más fibra. Y también es muy común el cáncer de colon, ¿verdad? Es la segunda causa de cáncer en los hombres, cáncer de colon. Fíjense, cáncer de colon. A partir de los 50 años. Ok. Muy buenas tus recomendaciones. José Pablo Soto, excelente tema, saludos, muchas gracias. Laura Castro, excelente doctor, muchas gracias, Laura. Manuel López, saludos al doctor Ceja, muchas gracias. Lulu Blanche, buen tema, muchas gracias, Lulu. BCN tu canal, gracias por estar en BCN, doctor, muy buen tema e información. Así es, muy importante este tema para todos, sí, porque te lo decía al principio, doctor, creo que todos vivimos como en ignorancia, y lo digo con todo respeto, de que no sabemos y nos dejamos llevar, insisto, por estos comentarios de que te dicen, no, es que si comes, por decir, mucha carne te puede dar cáncer, o si estás en el sol tanto tiempo, que eso sí es verdad, te puede dar cáncer de piel. En fin, toda esta información que nos vamos pasando en redes sociales o en el chisme ahí, y realmente somos ignorantes de lo que es esta enfermedad. Rosy Caballero, yo creo que el origen del cáncer se da por el sistema nervioso o mental. Espero su respuesta, doctor. En ocasiones hay algunos tumores, algunos cánceres que tienen relación con el sistema simpático y parasimpático. Por ejemplo, el cáncer de colon está en relación con alteraciones en este sistema, provocando colitis o alteraciones en el tránsito intestinal. Los tumores del sistema nervioso central son francamente que crecen al sistema nervioso. No es un factor como tal o completamente causal de cáncer, no lo es como tal, pero puede ayudar a que se dispare de una manera más rápida, más agresiva un tipo de cáncer. No es como tal un factor, pero puede ayudar a que este cáncer sea más agresivo. Fíjense, importantísimo lo que nos acabas de decir. Se me fue lo que te iba a preguntar, perdóname. Lulu Blanche, saludos a Lulu que está viendo el programa. Silvia, te quiero, hermana, yo también te quiero, lo sabes. Tito, el mejor. Así es, aquí tenemos a un superdoctor. Silvia Utrera, excelente médico y profesional, muy interesante tema. Muchas gracias. Laura Castro, ¿es hereditario el cáncer de esófago? El cáncer de esófago está un poco más en relación con problemas propios del tubo digestivo. Ahí sí son pacientes que tienen problemas, por ejemplo, de reflujo gastroesofágico, un reflujo que no tiene que estar regresando, problemas de hiato esofágico, incontinencia del esfínter esofágico inferior, alimentación rica en productos ahumados, ¿sí? El alcohol, el tabaquismo, en sí como tal no es totalmente hereditario. A lo mejor lo hereditario sería de que muchas veces si tu papá o tu abuelo padeció de gastritis, padeció de úlcera, padeció de algún problema del tubo digestivo, puede que te herede el mismo problema, pero como tú no te alimentas adecuadamente, no te tratas adecuadamente, vas a presentar el cáncer de esófago, pero es más que nada por problemas directos en la función esofágica. Oye, ya me acordé que te iba a decir, y lo voy a decir con todo respeto para que la gente no se vaya a ofender. Dicen muchísimo que el cáncer, cualquier tipo de cáncer, es una cuestión emocional, que, por ejemplo, el cáncer de garganta, que es algo que no dijiste, el cáncer de estómago es por algo que te estás tragando, en fin. ¿Crees que sí tenga algún tipo de relación, ahora sí que la mente con la enfermedad?
por ejemplo, en el que sí pudiera llevar una relación es en el del colon, porque prácticamente las cuestiones emocionales, etcétera, pueden causarte alteraciones en el tránsito intestinal, colitis, que la colitis puede favorecer a un problema de cáncer a futuro. El problema de gastritis, igual las emociones, el mal tratamiento, el enojarte, etcétera, además, puede causarte aumento en la formación de jugo gástrico, aumento en la gastritis, aumento en problemas esofágicos, reflujo, etcétera. Pudiera ser un factor desencadenante. El estrés se ha visto que disminuye, bueno, lo voy a decir simplemente o de manera coloquial para que me entiendan, disminuye las defensas de los pacientes, ¿no? Y eso hace que los factores... Hay dos tipos de receptores hormonales, unos que son procancerosos y unos anticancerosos. Tiene que haber siempre un equilibrio en tus células para que los malos no le venzan a los buenos, pero al disminuir tus defensas buenas, los malos o las células malignas son las que empiezan a crecer. Entonces, una alteración en tu homeostasis, el estrés sobre todo, ¿sí?, puede causarte a lo mejor que se desencadene o se dispare un problema oncológico que, si tienes problemas genéticos y tienes algunos otros factores, desencadenan este problema. Aquí va, porque hay un comentario que dice de Rosy Caballero: yo vivo de colitis, precisamente lo que acaba de decir. Si tú no ves esto y tienes factores patológicos hereditarios, se puede desencadenar en otra situación, ¿correcto? Vaya con su coloproctólogo de confianza. Por favor. Natalia López, ¿es cierto que el omeprazol causa cáncer si es usado continuamente? Sí, se ha visto una relación con el linfoma. Se ha visto con el linfoma a largo plazo. Algunos tipos de linfomas, que es una enfermedad de la sangre que causan bolas, está en relación al uso crónico y persistente del omeprazol. Ahora, también el omeprazol, hablando nuevamente del cáncer de colon, el omeprazol de uso crónico altera la flora intestinal normal. Entonces, te ayuda para la gastritis, pero te produce colitis a largo plazo. Ok. Eso, porque creo cuidado que... con el omeprazol, sí, es bueno, pero cuidado. Porque creo que eso es como la base de muchos de nosotros, y ya después de cierta edad vivimos con eso. Mauricio Díaz Marín, Silvia Ceja, yo te quiero a ti. Ese saludo es para mi hermana Silvia. ¿Algún otro comentario? Si es que se me fue, ya no veo otro comentario. Doctor, muchísimas gracias. Antes de irnos, me encantaría que cerráramos este tema tan importante. Bueno, primero que nada me gustaría hacerte la invitación. Si en el mes de octubre tu trabajo y tus actividades te lo permiten, que nos vinieras a hablar del cáncer de mama. Claro. Me encantaría que regresaras con nosotros para tocar justo el cáncer, que es el que a nosotras más nos afecta. Aquí hay otro comentario. Tito, felicidades al programa, muy buen tema y excelente doctor. Así es, excelente doctor, muchas gracias. Entonces me gustaría que regresaras otra vez a Sociedad Viva para hablar específicamente del cáncer de mama, y si tus actividades te lo permiten, aquí te recibimos con los brazos abiertos. Muchas gracias. Y ¿con qué cerraríamos qué palabras le dirías al público para cerrar el tema del día de hoy? El cáncer es un problema de salud pública que va a seguir aumentando. Hagamos lo que hagamos, vamos a seguir aumentando. La cultura de la prevención es bien importante. El cáncer se controla, y mientras más temprano te diagnostiquen, mientras más temprano encuentren tu problema de cáncer, es más fácil tratarlo y es más fácil controlarlo. Háganlo a tiempo. Vayan, no lo dejen, no lo echen en saco roto. Vayan, háganse una vez su chequeo, vayan con sus doctores, no se automediquen, ¿sí? Porque sí, la tecnología actual y los tratamientos en donde sea pueden ayudarlos a salvar una vida y una familia. Y eso que dices es lo que la mayoría de la gente hacemos, nos automedicamos. Todos nos sentimos doctores a través de Google o ChatGPT, buscamos síntomas y ya estamos tomando las medicinas, ¿cierto? No hacemos eso la mayoría de las personas, y luego ya nada más nos estamos empeorando la situación, y esto no funciona así. Laura Castro, si tomo omeprazol, ¿qué otra cosa pasa? Me imagino que quiso decir, o... ¿Qué otra cosa puede tomar? Es que no me paro. Okay. Sí, ok. Lo que pasa es que el omeprazol fue así, es la panacea, así de que me tomo un omeprazol, estoy seguro que se me va a quitar. Hay otros medicamentos que con paciencia, calma, siguiendo la posología de manera adecuada, te puede controlar. Te puede controlar un simple Pepto-Bismol, te puede controlar gel de aluminio y magnesio. Hay muchas variantes antes de llegar al omeprazol. Y ya que estás en el omeprazol, bueno, tiene sus días,
tiene su posología específica para tomarla. No hay que estarla tomando de manera así continua. Y si no te has mejorado con el manejo que te dio ChatGPT o alguno de esas plataformas, ve con tu gastroenterólogo. Exactamente, dejemos de usar el doctor ChatGPT, por favor. Y también dejemos de tomar el omeprazol como si fuera parte de nuestra comida diaria, porque eso hacemos, de verdad. O sea, ya vivimos enchochados con mil cosas para el dolor de cabeza, el de estómago. Creo que el umbral del dolor, y no me dejarás mentir, que tenían nuestros abuelos, de ahorita es diferente. Abismal el umbral del dolor. O sea, nuestros abuelos parían sin anestesia y nosotros, o sea, se nos cae un pedacito de uña y ya estamos con medicamentos, que creo que eso también nos ha arruinado más genéticamente, ¿no? Sí, y aparte también ha complicado los padecimientos. Tú te automedicas, perdón por la expresión, toreas tu enfermedad y cada vez la haces más difícil de controlar. Es correcto, eso hacemos precisamente por estar con estas automedicaciones. Doctor, de verdad te agradezco muchísimo, muy interesante todo lo que nos compartiste el día de hoy. Te espero de regreso, por favor. Claro, Me encantaría que regreses en octubre para que ahí nos hagas un hueco en tu agenda. Te agradezco muchísimo. Gracias a Carlitos los controles, a Nat, mi productora. Nat, muchas gracias. Aprovechando, quiero agradecer aquí a BCN, tu canal, que me apoyó hace unas semanas también con la pérdida de mi mascota, y quiero agradecerte aquí a BCN, tu canal, y a BCN Noticias, porque me ayudaron muchísimo con lo que pasó con Pancho, y eso de verdad se los agradezco de corazón. Mi perro apareció y fue un final feliz para la historia. Bueno, me da muchísimo gusto haber estado con ustedes, con este invitadazo de lujo que tuvimos hoy. Que tengan una excelente semana y nos vemos el próximo lunes. Gracias, hasta luego. Chao.